Muy buenas noches. Estamos ya iniciando nuestra segunda sesión de este curso virtual del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y la recomendación 206, violencia y acoso en el mundo del trabajo. Les recordamos a todas las compañeras y compañeros que se están integrando ya a la sala de Zoom que por favor pongan su nombre para poderles ceder el uso de la voz en caso necesario. Y bueno, ya el sistema nos va a dar la lista de asistencia del día de hoy. En caso de que alguna o alguno no se haya inscrito, entonces no tenemos sus datos completos, les mandaremos un correo para que lo puedan hacer. En el caso de las y los que nos acompañen a través de la plataforma tanto de Facebook como de YouTube, a partir de unas horas, pondremos un enlace que estará abierto para su asistencia hasta el miércoles a las 12 de la noche. ¿No? Entonces ahí van a poder registrar su asistencia durante estos 2 días, sobre todo para las y los compañeros que nos comentaron que tenían algunas cuestiones en cuanto a poder ver la sesión de manera directa y entonces la estarían viendo de manera posterior. Entonces ahí va a estar el enlace durante estos 2 días para que puedan las y los que no las ven de manera directa poderla ver y poder registrar su asistencia para efectos de constancia. También es importante, si no nos enviaron todos sus datos, no los envíen para poder hacer las constancias de acuerdo y exactamente a los nombres que se están ahí presentando. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la primera parte ya del convenio como tal, que es básica para poder entender cómo vamos a poderlo aplicar, y esto es en razón de que este convenio nos va a establecer conceptos, los conceptos que van a dirimir la cuestión de todas las acciones que llevaremos a cabo durante una situación de utilizar esta herramienta cuando tengamos un caso de violencia laboral o de acoso en el trabajo, ya sea laboral o sexual. Entonces, para dirigir hoy esta sesión y compartirnos estos conceptos, contamos con la presencia de la maestra Dulce Pacheco. Ella es maestra en Ciencias Biomédicas por la Universidad del Estado de Morelos y ha tenido una amplia capacitación en diversos ejes y rubros. De manera muy sintética diremos que ella ha desarrollado la preparación en lo que son primeros auxilios psicológicos por el CEDEM, los primeros auxilios psicológicos dentro de la formación y los cursos que hemos llevado a cabo en Violetas de la Náhuac. Ella está diplomada en postrauma, también en tanatología por los dos Felling. Tiene talleres y formación en inteligencia emocional y mindfulness. Ahorita me dicen cómo se pronuncia exactamente. Ella es una brigadista activa en el instituto en el caso de seguridad y salud en el trabajo. Es licenciada en biología por la Universidad del Estado de Morelos y maestra en ciencias biomédicas también por la misma universidad. Ella además es nuestra compañera y trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en el Estado de Morelos. Y entonces para nosotras es un gusto el escuchar hoy esta exposición que va a dirigir nuestra compañera Dulce Pacheco. Dulce, bienvenida. Te voy a ceder el uso de la voz. Voy a dejar de compartir esta imagen para que tú nos indiques cómo nos vamos de filo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues
Como ya escucharon, voy a dirigir el día de hoy Gracias. la sesión. Permítanme compartir. Gracias. No, otra vez ya dice su micrófono no está. Usted siga, no, yo estoy solita hablando aquí. Ok. Pues bueno, como saben, nuestro taller es sobre nuestro curso, perdón, es sobre convenio 190. Solo para resumir un poco lo que es el convenio, habla sobre la prevención y la violencia en los centros de trabajo y otros lugares relacionados con el empleo. Es una de las primeras normas internacionales que agrupan la igualdad, la no discriminación con la seguridad y la salud en el trabajo, con un solo instrumento situando la dignidad humana y el respeto en los centros de trabajo. Y lo que veremos el día de hoy serían las definiciones. En general vamos a ver lo que es violencia, acoso, hostigamiento, violencia laboral, todo lo relacionado con la violencia laboral. Y la primera imagen es lo que nos dice en realidad el convenio 190 sobre lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Se los voy a leer y vamos a empezar con pequeñas participaciones y me gustaría que todas o por lo menos todos todos y todas participemos. Creo que somos puras mujeres, ¿verdad, Anita? ¿No? ¿Sí tenemos caballeros? Sí, tenemos caballeros. Ok, perdón. Bueno, entonces solo les leo el primer párrafo y me gustaría que me dieran su opinión. Dice, definiciones, artículo 1. A efectos del presente convenio, inciso A, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten en una sola vez y de manera repetida, que tengan por objeto que causen y sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. ¿Alguien me puede decir qué entiende de este párrafo, por favor? No se peleen, levanten su manita. Y si no, voy a buscar a alguien, ¿eh? Chicas, participemos, son 7:30, estamos empezando. María Elena, por favor. Ven, okay. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, bienvenida. Como lo dice la misma interpretación del artículo, toda expresión de violencia, ya sea de manera expresada o de manera física, ¿no? Psicológica, cuando se les está constantemente en un tono de burla, ¿no? A lo mejor haciendo énfasis en alguna característica de la persona de quien se trate, bueno, a quien estén haciendo como tipo burla, por ejemplo, que use lentes, ¿no? Por así decirlo, se me ocurre. Que les digan 4 ojos o no ve o no sé, se me ocurre algo así, ¿no? La misma interpretación, bueno, lo que leímos se refiere a todo eso, ¿no? Exactamente. Lo vamos a ir detallando conforme vaya pasando nuestra sesión. Muchísimas gracias, María Elena. El siguiente inciso es el inciso B, es la expresión violencia y acoso por razón de género. Designan la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de una manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. ¿Alguien que me apoye explicando estas líneas, por favor? Anímense, compañeras. Disculpen que no abra la cámara, soy Janine Contreras del CINAR. Okay, Bueno, nuestros sindicatos primordialmente de mujeres, somos el 85% mujeres y sí hemos estado viendo que a nosotros se nos limita el acceso a decidir sobre temas de presupuesto
o no nos prestan los vehículos y demás porque pues asumen que somos mujeres y no tenemos estos poderes de decisión o de opinión y demás cosas. Entonces pues hemos pensado que es un acto de violencia porque incluso cuando se inauguran los inmuebles en los que participamos en las restauraciones, resulta que no nos invitan a los arquitectos, pero no a las restauradoras, por ejemplo. Y ahí sí lo estoy diciendo con género, arquitectos, restauradoras. Y pues bueno, también se hacen otro tipo de cosas como que si estás tú presente, eres la secretaria invariablemente y eres la que va por el café, ¿no? Entonces están como establecidas una serie de acciones que tendrían que ver con nuestro género y pues bueno, obviamente el acoso sexual, que pues no tendríamos que decir mayor cosa, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias, compañera. Vamos al siguiente, que es el inciso 2, que es sin prejuicio de lo dispuesto en lo apartado A y B del párrafo 1 del presente artículo, la violencia y el acoso pueden definirse en una legislación nacional como un concepto único o como conceptos separados. Es decir, podemos tener violencia de género, violencia... Ay, algo se apagó, perdón. No, creo que fue la grabación, ¿no? Ya me perdí. Y entonces, ¿qué me pueden decir de este último párrafo? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie, nadie? Ok. Bueno, vamos a ir definiendo cada uno de los temas. De aquí podemos sacar las palabras y las definiciones que vamos a escuchar. De los 2 o en los 3 apartados nos mencionan lo que es, violencia física, psicológica, sexual, económica, violencia por razón de género, prejuicio. Entonces, estas definiciones las vamos a ir desenvolviendo. ¿Hasta aquí alguna duda para poder continuar? ¿Ok? Vamos definiendo qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, o como una amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte y la privación. Curiosamente, en la etimología de violencia, nos dice que violencia es, por separado sería vis, es fuerza, latus es llevar o transportar. Si juntamos esta etimología, esto significa que llevar la fuerza a algo o a alguien. Esto implica que alguien va a generar, ya sea una violencia física, psicológica, emocional o económica, hacia otra persona. ¿Qué definimos por acoso? Según la etimología de acoso, es la persecución sin tregua de alguien o hacia algo. Acoso es cuando una persona persigue, molesta a otra de forma concurrida. El verbo acosar refiere a una acción o conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad a otra persona o a un grupo de personas, porque también puede ser a un grupo de personas. Violencia laboral. Déjenme mover mi cuadrito. Violencia laboral. Estamos hablando de que está constituida por incidentes que se llevan a cabo dentro del trabajo o en trayectos hacia el trabajo o hacia del trabajo a nuestra casa o de la casa a nuestro trabajo. Puede ser, se pueden sufrir abusos, amenazas, ataques, circunstancias relacionadas con el trabajo que pongan en peligro directa o indirectamente su seguridad y su bienestar o su salud. Y bueno, hemos visto que hay casos en que ha podido llegar hasta la muerte. ¿Qué es la violencia laboral como tal? Bueno, pues es todo este acoso, hostigamiento, maltrato. Estaba escuchando en la mañana todas estas... Hay mucha gente que está trabajando y no se da cuenta que está viviendo en violencia laboral porque es de forma cotidiana y esto va aumentando con el paso de los días. Es un poco como la violencia intrafamiliar que se presenta de alguna forma
todo bonito y todo padre, un trabajo con todas las excelencias y todas las prestaciones, pero si hay algún fallo o algo, nos empiezan a amenazar y acosar de forma gradual. No es que desde la entrada te empiecen a tratar mal, sino que va aumentando. La violencia puede ser vertical, eso significa que puede ser ascendente o descendente. Estamos hablando de ascendente cuando estamos en el mismo nivel, en un nivel jerárquico menor, y esta persona está acosando a una persona con mayor nivel jerárquico, un jefe, algún gerente, y un empleado lo está acosando de alguna forma una persona o un grupo de personas, ya sea para destituirlo, para sacarlo o porque no están de acuerdo con algunas de sus reglas de trabajo, etc. Y de forma descendente, que es lo más común o es más común, sin embargo no es la regla, pues cuando de un jefe o alguien con mayor poder que la víctima recibe acoso o hostigamiento de un jefe o de un, pues sí, de una persona con mayor jerarquía que uno. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia horizontal, es cuando nuestros mismos compañeros del mismo nivel jerárquico, pues nos están atacando, nos están molestando, nos están mandando, acosando con algunas imágenes, o pasamos y nos dicen algo, o un grupo de personas está en conjunto y uno pasa y nos están pues diciendo cosas, piropeando, cosas que nos ofenden y que nos hacen sentir mal. Y bueno, existe también la parte de la violencia laboral mixta, que es cuando un equipo de trabajo se une para molestar o acosar a un compañero en específico, que pueden ser personas del mismo nivel jerárquico, y aparte algún jefe se une y también empieza a molestar a la persona. O no lo molesta, pero simplemente cuando uno va y acude y dice uno, me están molestando, me están acosando, me están violentando, el jefe simplemente no hace nada. Eso es violencia también laboral. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre lo que es violencia laboral? ¿No? No, No. gracias. Ok, seguimos. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el concepto de hostigamiento y acoso sexual está definido en el artículo 3 bis. Dice, el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en un ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgos para la víctima, independientemente de que se realice uno o varios eventos. ¿Qué ven o cuál creen que es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento en esta ley? ¿Ven alguna diferencia? ¿El acoso se da entre iguales, Puede ser entre iguales, o sea, jerárquicos? no existe subordinación, puede ser Ujú. entre iguales o puede ser jerárquico, pero no es obligatoriamente, ¿no? Y el hostigamiento, Ese sí necesariamente es entre distintos jerárquicos, ¿no? exactamente. Entonces, hay otra norma, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que es la norma 035. Esta nos dice que es una normativa emitida en el 2018 y su objetivo es prevenir los riesgos psicoemocionales y promover un entorno laboral favorable para el desarrollo integral de los empleados. Hay otra ley que nos define también lo que es el hostigamiento sexual, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta fue general en el 2007. Ay. Perdón.
Y nos dice que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real, que es parte de lo que estábamos viendo. Y el acoso sexual, bueno, pues es una forma de violencia donde no existe la subordinación. ¿Pueden ustedes darme, ya con estas definiciones, lo que es un hostigamiento y un acoso sexual? Alguien que participe. Quiero saber que están ahí. Pues, el hostigamiento puede ser entre compañeros de una misma categoría en el trabajo, y el No. acoso, Ok, pues, de un te jefe. escucho. El acoso es de un jefe hacia un subordinado. A ver, Así es. ok. ¿Alguien más? María Eugenia, te veo que dices que no. A ver, dime. Te escuchamos, María Eugenia. No te escucho, no se oye tu micrófono. No se oye tu micrófono, María Eugenia, perdón. Bueno, ok. Emiliano López, ¿crees que tú nos puedas decir si está bien nuestra compañera? Emiliano. No, creo que Emiliano no. Sí, No anda yo por ahí. soy Lupita, es la computadora de mi hijo. Hola, 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 buenas tardes a Ok. todos. Bueno, a ver. El hostigamiento, por lo que entiendo, el hostigamiento es la parte donde puede ser mediante palabras, ¿no? Y puede ser desde, no sé, entre compañeros, entre subordinados, o sea, esto creo que no importa la categoría que tengamos o si somos o no subordinados, pero el acoso sexual ya es cuando hay tocamientos, cuando ya hay insinuaciones más fuertes y puede ser aquí sí ya de manera directa de un jefe, ¿no? Aunque también se da el acoso sexual con compañeros, cuando son entre iguales, ¿no? Ok, ok, Lupita, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, gracias, Lupita. Bueno, de acuerdo con lo que estuvimos viendo, el hostigamiento sexual sí tiene que ver con una subordinación real, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres o a la Ley General del Trabajo. Y el acoso sexual es una forma de violencia que no precisamente tiene que haber una subordinación. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora hay diferentes tipos de, ¿cómo lo vamos a, o de las maneras en las que vamos a ver lo que es el hostigamiento o el acoso? Hay verbales, no verbales, físicas. ¿Cuáles piensan que son las verbales? Antes de que se las muestre, ¿alguien quiere opinar? Perdón, Alexa. hay dos personas con la mano levantada. Sí, Ay, yo no las veo, perdón. ¿Dónde Betty están? y Angélica. Ajá. A ver, Angélica, te escucho. Hola, perdón, buenas noches. Mi mano levantada era porque tenía una duda cuando dijiste de las dudas. Ok, a ver, primero si quieres resolvemos tu duda. Ajá. Mencionaste que en el acoso no necesariamente hay jerarquía, diferencia de jerarquía, pero no necesariamente, o sea, podría ser que sí haya esa diferencia de jerarquía. Sí, claro que sí. De hecho, según la ley del Federal del Trabajo, no precisamente debe haber una subordinación, pero sí puede haberla. De hecho, estamos hablando de hostigamiento sexual y acoso sexual. En el caso del hostigamiento y por las palabras de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, así tiene que ser. O sea, tiene que haber, para que sea hostigamiento, tendría que haber una subordinación, tendría que ser un jefe, algún gerente, alguien que esté arriba de nuestro puesto de alguna forma, independientemente de que sea hombre o sea mujer, o un grupo de personas que estén arriba de nuestro escalafón o de nuestro nivel como empleados. Y en el acoso sexual, no, en el acoso sexual puede ser un compañero,
del mismo rango, o alguien que esté, de hecho, muy por abajo de nosotros, ¿no? Eso también puede ser, bueno, dependiendo del puesto de trabajo de cada quien. Por ejemplo, se da mucho, tristemente, que en los salones o en estas áreas donde de repente los únicos que entran son algunos auxiliares de intendencia, hombres o mujeres, llegan o tienden a acosar a personal, a maestros o cosas así. O sea, no precisamente tiene que ser una persona superior, sino puede haber niveles jerárquicos más abajo en donde, pues, por la razón de género, por la fuerza a lo mejor, lo que tú quieras, como lo quieras ver, puede haber este tipo de acoso sexual. ¿Sale? Sí, ¿Angélica? gracias. Sí, entonces, ¿podría ser que el hostigamiento entonces es una forma de acoso? Es una forma de acoso, pero con una connotación de subordinación, ¿no? Tiene que estar arriba de ti jerárquicamente en el trabajo. Okay, O sea, tiene que ser un jefe, ¿no? Precisamente, o si trabajas en alguna empresa, pues un gerente o alguien que sea como de un nivel mayor. de acuerdo, muchas gracias. Alguien más, eran 2 personas con la mano levantada, y es que yo no sé por qué no las veo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy Beatriz, yo tenía la mano levantada, Sí, pero bueno, un poco ya quedó más clara esta situación. Entiendo que hostigamiento y acoso van implicadas relaciones de poder. En el hostigamiento es la jerarquía, ¿no? Y puede ser sexual o no. Y en el acoso se da como en pares, pero tiene que ver más también lo sexual, ¿es así? Acoso sexual, sí, estamos hablando de acoso sexual, tiene que ser con connotaciones sexuales, obviamente. Ok, gracias. Existe, obviamente, el hostigamiento sexual, que es lo que vimos en la Ley General de Acceso a las Mujeres, que te habla de hostigamiento sexual y acoso sexual, en donde dice que el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real, ¿sale? Y el acoso sexual es una forma de violencia donde no existe una subordinación, donde hay una relación de trabajo, pero no existe una subordinación como tal. ¿Sale? Ok. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las maneras o manifestaciones verbales que podemos ver a nuestro alrededor? Piropos, comentarios no deseados acerca del cuerpo, del aspecto físico. ¿A cuántos y a cuántas no nos ha pasado que, como decía la compañera al inicio, usas lentes y te dicen algo, ¿no? Tienes sobrepeso y pues ya tienes un apodo. ¿Qué otra cosa? Usas minifalda y pues ya están hablando sobre tu cuerpo, ¿no? Las burlas, las bromas o chistes ofensivos de carácter sexual, insinuaciones o propuestas sexuales, se da mucho en áreas de trabajo que empiezan a hablar con doble sentido y pues a veces no le entras al juego, no te gusta y estás aguantando o escuchando las insinuaciones o las propuestas que te están haciendo y pues no es agradable. Invitaciones insistentes a salir, personas que te invitan constantemente, tú dices que no, y te esperan a la salida o te esperan cuando llegas o te buscan cuando estás sola o cuando están solos, buscan la manera de estar en donde tú estás, te buscan hacer equipo contigo para trabajar, me refiero a algunas actividades que se hacen con otros compañeros, por ejemplo, los talleres de mantenimiento que tienden a trabajar más en equipo, o algunas clases que se dan el maestro y un asistente, o en el caso de las oficinas en donde hay que entregar papeleos y tienes que estar esperando la firma de alguien, y para que te firme, pues primero tienes que chutarte toda el diccionario de palabras ofensivas, ¿no? O de insinuaciones. Preguntas incómodas sobre tu vida sexual o amorosa, eso está, no debe de ser. Insultos o amenazas ante la resistencia de las personas hostigadas o acosadas. Esas son las manifestaciones verbales.
hay otro tipo de manifestaciones que no son verbales. Y yo creo que en este punto es importante estar muy atentos. ¿Por qué? Porque muchas veces como mexicanos tendemos a tener, y yo no sé si solamente sea en México o en otros países, a tener la tendencia no precisamente de decir algo, pero sí con la mirada o con no sé si les ha pasado que a veces ven un grupo de gente y no quieren pasar. A lo mejor no les dicen nada, no les mencionan nada, pero decía mi madre en su época, decía, pero es que te desnudan con la mirada. Esas son las manifestaciones no verbales. Los silbidos, los sonidos, los gestos que hacen, hay cosas que son muy ofensivas, que te envíen o te muestren imágenes o dibujos denigrantes, pornografía, hay gente que de su propio cuerpo te manda fotografías, cosas de este tipo son manifestaciones no verbales sobre la violencia. Mensajes y contenidos sexuales en los medios electrónicos. Ahora con la ley Olimpia esto ya está más penado. Pero pues a mí me tocó escuchar varias veces en mi área de trabajo y en la universidad cuando estuve estudiando esta parte donde, ya cacharon a la compañera fulana de tal, le tomaron un video y en aquella época que no había celulares y que fácil se movían las cosas, eran los correos, ¿no? Te enviaban el correo y ya medio mundo sabía que aquella compañera había estado con alguien. Todas esas son manifestaciones no verbales de violencia y hay que tener mucho cuidado. Las personas que no respetan el espacio privado de la gente, y no me refiero a que uno esté en el baño y que alguien entre, sino simplemente como seres humanos tenemos un espacio personal en donde si alguien lo pasa, se siente uno como ofendido o se siente uno incómodo. A lo mejor no te dijo nada, pero sí te sientes mal con la situación y no es agradable, ¿no? Ese tipo de personas hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ya las manifestaciones físicas que ya sobrepasan este espacio personal que les comento, que ya son roces corporales, ¿no? Que te pasan a traer una nalga y tú dices, ¿qué onda? O sea, y luego ni sabes quién fue y eso es muy ofensivo. Alguien que llega y te abraza o te acaricia sin que tú se lo pidas y sin que tú se lo hayas permitido, eso es una manifestación de violencia física. No sé si les ha pasado, hay personas que se acercan a ti para saludarte, pero desde que se te acerca, no quieres, no te gusta la situación. Apretones, manoseos, pellizcos, acercamientos y contactos. Toda aquella persona que pase su espacio personal y sin su consentimiento es una manifestación física de violencia laboral. Y no solo laboral, ¿no? También es fuera del trabajo. Otra forma, condicionar la obtención de un empleo o un ascenso, su permanencia, cuando te dicen, pues, si me aceptas el cafecito, te pago tiempo extra, ¿no? Te doy tiempo extra esta semana. O si te dicen, oye, para que te firme el permiso para que no vengas a trabajar, pues me tienes que aceptar una noche, ¿no? O cuando te insinúan cosas, yo no sé si fui muy inocente o era muy inocente cuando entré a trabajar. Me acuerdo muy bien de una persona que me dijo, bueno, no te preocupes, me pagas con medias. Me acuerdo que me pasé mucho tiempo pensando que eran las medias. Hasta después me enteré que eran medias horas de placer. Y esas cosas, pues finalmente son violencia, ¿no? Y más en esa época que tenía yo 19 años, pues sí, no entendía lo que me estaban diciendo. Espiar a una persona mientras se cambia de ropa o está en un sanitario. Pues esto, tristemente, también es común. Les voy a comentar aquí, nosotros tuvimos un caso de un compañero que tenía la oportunidad, era en esa época auxiliar de intendencia,
y tenía la oportunidad de meterse en un pequeño almacén que estaba entre los dos baños, y esta persona tenía una escalera y cínicamente se asomaba para ver a las compañeras ir al baño, ¿no? Obviamente eso es violencia laboral. Afortunadamente el compañero pues lo rescindieron un trato del trabajo. No debe de haber cámaras en el área de los baños del trabajo, y si las hay, tiene que ser del baño hacia afuera, sean por seguridad. No debe de haber personas que estén espiando o buscando dentro de los baños. Otra forma es pues la realización de actividades que no te competen. Si eres secretaria, no tienes por qué ir a barrer o ir a o que te manden a hacer actividades que no te tocan porque te tienen, porque estás en la mira de algún acosador, ¿no? Y que te esté continuamente cambiándote las actividades o la rutina que tienes, solo porque quiere acceder a tenerte más, más cerca o estarte fastidiando. Lo que comentamos es expresar comentarios, burlas, piropos, bromas hacia alguna persona, ya sea presenciales o a través de un medio de comunicación. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna experiencia que nos quieran comentar sobre esto? ¿Nada? Shannon, por alguna razón te tengo aquí enfrente. Creo que Shannon no está. Tiene la mano levantada Janen Contreras. Ah, Janen, perdón, es que yo no sé por qué yo no veo las manitas levantadas. A ver, Janen, te escuchamos. Gracias. Es que cuando pasa esta cosa de que te congelan porque no accediste o algo por el estilo, que a lo mejor no te están haciendo nada específico de lo que se señala allí, pero, o sea, no estás haciendo cosas que no competen, básicamente no te están dejando hacer nada. O sea, también aplica, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo? sí, también es violencia laboral, sí. También eso Gracias. aplica. Las personas que, por ejemplo, tienes una rutina y de repente te cambian la actividad, y como no pudiste hacer esa actividad que te pusieron nueva y no la hiciste con la velocidad y con la destreza con la que haces usualmente tus actividades, pues te congelan y te dicen, ¿sabes qué? Pues no me sirves, y te mantienen congelada, y eso es violencia. Claro que sí. Beatriz, ahora sí ya veo manitas. Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez yo. Bueno, a mí la verdad con estos ejemplos, o más bien con estas definiciones, pensé como en otras, en unas situaciones que me han sucedido, y no hace mucho, lo que me pasó es que un compañero de intendencia, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y el compañero me preguntó algo así como, llegué tarde y me preguntó como, oye, ¿tú a qué hora entras, no? Y entonces, como en la broma, le dije, pues a la hora que llego. Y entonces no le gustó mi respuesta y me dijo, ay, como que te aviento por las escaleras, ¿no? Y entonces, pues yo me quedé, pues, impresionada, pues, ¿no? Y pues, dije, ay, pues bueno, ¿no? Y ese mismo compañero, a otra compañera, igual, a la salida, íbamos a checar, y también le hizo otro comentario de como qué guapa, algo así. Y entonces el comentario que le siguió fue, a ella me la robo. A ti te tiro, y a ti te tiro por las escaleras, pero a ella me la robo, ¿no? Entonces se me hizo un comentario bastante, híjole, pues violento, y que demuestra cómo está tan naturalizada pues la violencia, ¿no? Que ni siquiera él puede verla. Exactamente, sí. De alguna forma, o sea, él, por ejemplo, decir, ahora te la robo, y a ella me la robo,
pues con toda la inseguridad y toda tristemente los feminicidios y todo eso, pues eso no te hace ya pensar cosas agradables, ¿no? O sea, antes a lo mejor te decían, te vamos a robar. ¿Y qué pasaba en los pueblos? Los pueblos se robaban a las muchachas y esto era bien visto, ¿no? Y pues no, ya sabemos que es violencia y que bueno. Entonces, para no salirme del tema, sí es violencia. El asunto aquí es que para que se determine como hostigamiento o acoso, tiene que ser de forma continua. En el caso del hostigamiento, solo hostigamiento, tiene que ser algo continuo. O sea, hoy me lo encontré y me dijo esto y al rato lo vuelvo a ver en el pasillo y me dice otra cosa. Y en una semana lo vuelvo a ver o la vuelvo a ver y me dice algo más. O sea, tiene que ser como continuo. En el caso del acoso sexual, sí puede ser por única o por una ocasión y determinarse como acoso sexual. O sea, el hecho de que alguien te dé una nalgada, pues no está bien, ¿no? O alguien que se, no sé, te pasó a traer un seno, pues no está bien. Digo, a veces sí ocurren accidentes, pero hay accidentes bastante planeados, ¿no? Entonces, es esa parte en donde tú como persona te sientes incómoda y no vas a aceptar o no es la persona que tú le diste permiso para ese tipo de actividades. ¿Sí queda clara esa parte? Bueno, Esme Hernández. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo soy del Instituto de Fisiología Celular. Mi pregunta es en cuestión de si esto que les voy a comentar puede ser acoso laboral. Hay un compañero que ya tiene más de 6 años laborando, pero a él no le han querido dar el cambio a la mañana, él está en la tarde. Se supone que en el instituto, conforme van pasando la antigüedad, se les hace su cambio a la mañana. A él no han querido, se les ha dicho a los compañeros delegados que lo chequen y la única respuesta que ellos han dicho es, la administración no quiere. Y han pasado a todos los compañeros nuevos menos a él. ¿Eso se podría manejar como acoso laboral? Ujú. ¿Y cómo Eh, se podría manejar ahí? A reserva de lo que nos diga Anita, porque ella es más experta en estos temas del sindicato, pero yo creo que sí, o sea, hay un momento en el que no están permitiendo el acceso al cambio de turno cuando lo dices tú, por antigüedad le toca, ¿no? Entonces sí hay algo de acoso en este caso. Ok, muchísimas gracias. No, solo quería preguntar eso. Gracias. Ok, gracias a ti. María Elena. Sí, yo, bueno, casi la mayoría de los que han mencionado son violencia laboral, acoso laboral. Por ejemplo, supe de un caso, no sé, yo creo que ese sí cae en lo que es, ¿qué sería el hostigamiento? Es un trabajador que de alguna manera le dijo a su jefa que pues le gustaba. La jefa le dijo que pues a ella no, pues que no le agradaba y le dijo y sálgase de mi oficina. Y entonces ese trabajador estuvo, pues de alguna manera hostigándola hasta que pues la corrieron. Entonces, porque ella no accedió pues a tomar sus piropos, por así decirlo. Entonces, ese sí cae en un caso que será de hostigamiento sexual. No, porque el nivel de subordinación dices que era como su empleado, el que le estaba acosando, Coordinado. entonces sería acoso sexual. De acuerdo Ok. con la Ley Federal del Trabajo, sería acoso sexual, Ese porque ya. sería
sería hostigamiento si viene de la jefa, en este caso, que ella fuera la que le estuviera insinuando a él. Entonces sí tendría que ser hostigamiento sexual porque hay una regla de subordinación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay un orden de subordinación, tienes más poder. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho, nos ponen varias desventajas. ¿Qué pasa? Si es una mujer la que está en menor rango y el jefe es hombre, pues nos pone en desventaja porque no solamente es el jefe, sino por razón de género, yo soy mujer, entonces de alguna forma él tiene la fuerza, el poder, el mundo en el que vivimos que es patriarcal, o sea, todo está como a favor del jefe, como para que te puedan hostigar y te estén molestando, ¿no? En el caso de que sea al revés, o sea, que sea una mujer la que esté de jefa y esté acosando a algún compañero o algún subordinado, que sea de hombre, también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre no denuncia porque pues le da pena, ¿no? ¿Cómo no va a aceptar los favores que le está dando la mujer? Y entonces no puedo o no quieren acusar. Y muchas veces se quedan con eso y terminan a veces cambiándose de área porque no pueden, porque aparte recibe el acoso de la jefa, pero aparte si los compañeros se enteran, pues empiezan también a acosarlo o a insultarlo, ¿no? Decirle palabras como más ofensivas de, ay, o sea, no, ¿cómo no vas a querer? Mira que, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces sí, las dos posiciones están complicadas. Sin embargo, pues para beneficio más bien para mala suerte de las mujeres, pues sí es más dado hacia las mujeres. O sea, sí es más, hay mayor porcentaje, ¿no? De esto. Sí. Ok, gracias. ¿Vale? ¿A ti? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, Gracias. entonces, existen protocolos a nivel nacional ya establecidos. Les voy a pasar las páginas para que lo puedan darle una leída. Uno de ellos es el protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dirigido a todas las empresas de la República Mexicana, donde hablan básicamente de todo lo que hemos hablado, que es la violencia, que es el acoso, que es el hostigamiento y lo que dijimos, pero aparte se le da como una connotación de qué se debe de hacer en caso de. Existe otra, y esto está en las páginas del gobierno, que básicamente es esto, que es el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Esto es como un cuestionario que te va dando y te va guiando para saber qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, también existe esta parte que no precisamente todo tiene que ser acoso sexual o hostigamiento sexual, pero también viene esta parte donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un documento en donde te dice cuáles son las características que debe de tener un área de trabajo, el número de empleados que debe de acceder, las circunstancias que se deben de tener en caso de tener soluciones o algunos peligros dentro de que debe de haber un plan como de trabajo, si algún ácido se cae y todo eso, porque al final de cuentas, el convenio 190 nos está hablando de tener, bueno, no el convenio 190, la Ley Federal del Trabajo, de tener un sistema en el que como trabajadores tengamos todos los beneficios y, se me fue la palabra, la salud mental, beneficios, dignidad, dentro del trabajo. Entonces, hay varias instancias a las que se pueden acudir en el caso de que estos puntos no sean previstos dentro de áreas de trabajo. Y si aquí no hay dudas, quiero mostrarles dos videos chiquitos de 3 y 4 minutos para que nos quede un poquito más claro. ¿En el trabajo? ¿Puedes ser un acosador?
Para responder a estas dos preguntas, lo primero que tenemos que saber es qué es el acoso laboral. Es una situación en la que una o varias personas ejercen un conjunto de comportamientos de una violencia psicológica extrema en el lugar de trabajo, de forma sistemática y reiterada, al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado, más de 6 meses, sobre otra persona sobre la que ejercen una posición de poder. El acoso laboral puede ser ascendente, si la agresión se produce de abajo a arriba, de un empleado a su superior. Descendente, si es un superior el que acosa a una de las personas a su cargo. Y horizontal, cuando el trabajador es acosado por un compañero de su mismo rango. ¿Qué conductas pueden considerarse acoso? Menosprecio de la profesionalidad poseída. Pérdida de formas y desconsideración a nivel personal. Promoción del aislamiento directo o indirecto hacia la otra persona. Asignación excesiva de la carga de trabajo. Y desestabilización o sabotaje laboral. El acoso puede tener diferentes consecuencias en tu salud, físicas, trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, psíquicas, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, en tu rendimiento laboral, tanto cualitativo como cuantitativo, en tu organización, deterioro del ambiente y la moral laboral, impactos en los testigos del acoso y en el propio entorno del acosado, afectando sensiblemente a su núcleo familiar y social. Aproximadamente la mitad de los trabajadores sometidos a acoso laboral sufren secuelas psicológicas o físicas. Por ello, si detectamos un acoso, no debemos esperar a que se manifieste el daño y debemos dirigirnos inmediatamente a los responsables de prevención. ¿Qué podemos hacer ante el acoso? Actuar y reclamar con inmediatez y obtener testimonios y pruebas. Buscar respaldo y ayudas dentro, compañeros, representantes sindicales y fuera, familiares, atención médica especializada. Mentalizarse como superviviente para que el miedo a volver a sufrir acoso no condicione nuestro trabajo. Saber elegir en función de las oportunidades posibles, valorando cambiar de puesto en lugar de seguir sufriendo más daños. ¿Por qué vías podemos denunciar un abuso? Si no se llega a una solución entre la empresa y la víctima que sea satisfactoria para el acosado, deberá dirigirse siempre primero a la inspección de trabajo. Una vez agotada esta vía, podríamos utilizar las siguientes. Laboral, si eres trabajador de una empresa privada. Contencioso administrativa, si eres funcionario del Estado. Penal, si la víctima denuncia los hechos por la vía del artículo 173 del Código Penal. Y civil, para el resto de trabajadores con contratos que no son laborales ni administrativos. El objetivo de este vídeo es difundir el significado del acoso laboral para prevenirlo y erradicarlo de nuestros sectores. Si tienes alguna duda, consulta la guía completa editada por Comisiones Obreras de Construcción y Servicios en colaboración con la Fundación Habitat o acude a tu representante sindical. Comisiones Obreras de Construcción y Servicios. Fundación Habitat. Bueno, este fue uno. ¿Alguien quiere decir algo? Alicia. Gracias, Alicia. Y Mande. no, es que se oía tu micrófono y pensé que querías decir algo. Perdón. Ah, no. Y tengo otro que está un poco subido de tono, pero me gustó mucho porque está muy bien explicado. Solo déjenme averiguar cómo tengo que regresar a mi página. ¿Sabes cómo regresar? No, es que me fijé porque puse el video, pero no sé cómo regresar ahora a mi página. No lo ves, ¿verdad? Espérenme tantito.
Ah, ya. No está aquí. Y este último que sí está un poquito... Hola, licenciada, ¿me quería ver? Sí. Fíjate, Rogelio, que quería hablar contigo Ok. para discutir un tema bastante delicado. No sé si soy yo, Dulce, pero no se oye. Y ya no eres un chamaquito, ¿eh? Ya Ahí se tienes escucha. tus atributos de hombre, tus atributos masculinos, tu pelo en pecho. Tú eres, ¿qué digamos? Un 6, ¿qué te consideras? Déjame decirte que Brenda de Recursos Humanos cree que eres un 7, ¿eh? Pero dejémosle 6, nada más. Y supongamos que yo tengo un fetiche con los pezoncitos, ¿no? Me gusta ver pezoncitos que se transparentan en las playeras de algodón, nada grave. Y un día estamos aquí, está oscureciendo, estamos solos, ¿qué va a pasar? Voy a cerrar esa puerta y te voy a dar bien duro durante 20 minutos. ¿Va a ser mi culpa? No, porque tú me tentaste, ¿ves? Es que yo pensé que como era viernes casual podía venir un poco más relajado. Ah, o sea, ok, ahora viernes casual es sinónimo de venir vestido de pirujillo, ¿no? De golfita, de perrita. Pues es solo una playera de algodón. Exactamente, Rogelio, es solo una playera de algodón, corazón, no tienes frío, tápate. Oye, una pregunta, ya que estamos aquí. Fíjate que me ha dado mucha curiosidad y lo hemos comentado, las otras mujeres de aquí de la oficina. ¿Tendrás de casualidad ascendencia africana? No sé. Ajá, africana, tú, tus papás, tus abuelos, bisabuelos, abuelas. No sé, ¿por? No, nomás porque tu culito tiene una forma como bastante pronunciada, ¿ves? Y con esos pantaloncitos tan ajustados que usas, Rogelio, básicamente estás por toda la oficina gritando, ¡cógeme, cógeme! Rogelio, lo que yo te estoy intentando decir es que, pues en esta empresa te tienes que dar a respetar, para que te respeten. Sí, bueno, yo me doy a respetar. ¿Sí? A ver, Rogelio, dime una cosa, estamos solos, nadie está escuchando. ¿Con cuántas mujeres de esta empresa te has acostado? Pues, no. Ya perdiste la cuenta. Uf, me imaginé. Ay, Rogelio, pues qué te digo, la gente habla, ¿eh? La gente habla, dicen que tu carrera se va a truncar, que no vas a llegar a ningún lado, que no vas a ser más que un pirujillo que se va con cualquiera. Yo soy soltero, ni siquiera. Yo lo hago porque te aprecio, porque te estimo y porque trabajas para mí. ¿Corazón? Sí, licenciada. Otra cosa, bombón. Cuando camines, pon mucha atención a que no te estén grabando las chavas, esas nalguitas africanas que tienes. Porque ya sabes, las mujeres podemos ser... ¿Qué te digo? Girls will be girls. Ya está, déjenme quitarlo. Ay, no puedo. No, ya, de hecho, no. Y bueno, ya por último, bueno, primero quiero preguntar si hay alguna duda hasta aquí. ¿Qué opinan de estos videos? El último sí sé que está un poco subido, pero se me hace muy claro, porque en este caso pues sí voltearon la tortilla un poco de cuando las mujeres somos las que somos acosadas, en este caso pues era el caballero, que era el acosado. Entonces, alguien que quiera hablar del tema, se vio la violencia, en el segundo video vieron lo que era la violencia laboral. ¿Quieren opinar algo? ¿Tienen alguna duda? Angélica.
Gracias. Bueno, en el primer video me llamó la atención al inicio que mencionaban como de unas características de tiempo respecto a lo que era considerado el acoso, ¿no? Como que 6 meses creo que decía o algo así, no sé si eran meses o semanas, no recuerdo, pero se me hizo como mucho tiempo, dije, wow, o sea, estaría una persona tanto tiempo estando como sujeta a estas condiciones, ¿no? Supongo que no es necesario, ¿no? O sea, desde una sola vez ya es considerado acoso, ¿o no? Lo que hablamos hace un rato era justo que el acoso sexual sí es de una sola vez. No es Ajá. necesario que se repita, pero en el Ajá. caso de solamente el hostigamiento o el acoso, que no sea precisamente sexual, que sea de trabajo, como en el compañero que nos mencionaba hace un ratito, que ha querido acceder y no lo dejan, pues ya es de mucho tiempo, ¿no? Entonces sí Ok. podemos hablar de un acoso, De pero en acuerdo. el caso del acoso sexual, pues sí, con una sola vez es suficiente. De acuerdo. Y otra cosa que me llamó la atención en ese video es que se mencione como una alternativa considerar la posibilidad de cambiarse de sitio de trabajo, ¿no? Supongo que hay casos en los que es necesario que sea así, pero pues me parece realmente algo pues muy malo, ¿no? Que uno tenga que considerar, bueno, no uno, quien esté sujeto a esas condiciones, termine siendo quien tenga que cambiar su situación para evitar seguir viviendo estas situaciones, ¿no? Sí, lamentablemente sí sucede esa parte. En el caso del acoso laboral, o ya sea sexual o solamente acoso, sí. Muchas veces la víctima es la que sale desplazada para mejorar su situación, ¿no? Okay. Ojalá que se pueda cambiar eso, ¿no? Pues Pronto. un poco es esto el asunto del convenio 190, ¿no? De eso se trata. Pero, pues sí, en lo que lo vamos desenvolviendo, desenrollando y se aplica como tal ya en los sindicatos. Acuérdense que el convenio 190 es por la Organización Internacional del Trabajo y esta organización es tripartita, entonces están los gobiernos, los sindicatos y los empleadores y somos los que se supone que tenemos que dirigir esto y nuestro sindicato está o debería de estar a la vanguardia con este convenio, ¿sale? Sí, muchas gracias. A ti, Angélica. Esmeralda. Esme. Sí. Mira, el primer video, estoy de acuerdo con la compañera, pero lo que no estoy de acuerdo es en la cuestión de que el que es agredido sea el que se tenga que cambiar de lugar o área de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas él es el que está sufriendo y más bien al que deberían de cambiar es al que lo está agrediendo, ¿no? Porque pues yo siento como que al cambiar al compañero o compañera a la que agredieron es como darle lugar al que los está agrediendo. Esa es una. Del segundo video, la verdad, yo soy una de las personas que quisiera yo apoyar más hacia los hombres. Yo agradezco en que a nosotros como mujeres nos apoyen, nos brinden todo el apoyo necesario, porque pues en otros años, en otros tiempos no nos hacían caso, pero a veces creo que abusamos y no hay una ley o no hay, pues sí, una ley que apoye a los compañeros como hombres. Porque yo he sabido de casos, bueno, no más bien no he sabido, he sufrido un caso con mi hijo, el cual ya 2 veces lo han acusado de querer violar o esta fue una estudiante y una compañera supuestamente de agresión, lo cual no ha sido cierto, ¿no? El primer caso con la estudiante, pues ni siquiera conocíamos a la estudiante ni siquiera era de ahí. Él se enteró de que lo estaban acusando después de, creo que fueron 15 días después de que según fue la agresión. Nunca conocimos a esta persona, claro, pues creo que debe de tienen sus
protocolos, pero ella ya no se presentó a ratificar la denuncia y lo único que hicieron fue decirle, ay, discúlpanos, fue un error y creo que no es así. El segundo caso fue con una compañera a la cual supuestamente ella pidió que se restricciona hacia ella, que se acercara él hacia ella y ya él lo tienen, por decir, en otro edificio para que no se acerque a ella, haciendo que entran a la misma hora, estamos en el mismo lugar de trabajo. Esto a denuncia incluso salió fuera de la UNAM, en la cual a él lo único que le dijeron pues que no hay pruebas como tales, ¿no? Pero pues él no puede ni voltearla a ver. Entonces yo como digo, si vas a una asamblea ya en el trabajo, ¿cómo va a entrar él si tiene restricción? Si va a una marcha o tan solo para ir a checar, ¿cómo van a checar si checan a la misma hora? Él no puede estar ahí, no puede acercársele, no puede voltear a verla. Entonces, en esa cuestión, yo sí quisiera el apoyo, que fuera un poco más el apoyo hacia los compañeros también, ¿no? Porque pues también ellos son agredidos, también ellos son, sufren también el bullying como mujeres hacia ellos, ¿no? Mi hijo fue maltratado por esta persona, ella lo golpeaba. Tengo gente que lo veía ahí en el trabajo de cómo ella lo golpeaba, él nunca le hizo nada, más sin en cambio a él le piden que se vaya del instituto, que pida su cambio y a mí no se me hace justo, porque si ella era la que lo agredía, si ella fue la que hizo todo lo que hizo, pues yo diría que mejor ella pidiera su permuta. Entonces, pues sí, como que ver estos videos, y lo que hemos estado viendo a mí ahorita, realmente me ha puesto a pensar muchas cosas. Les comento, yo desde el congreso pasado he estado pidiendo apoyo hacia los compañeros, porque nosotros tenemos mucho apoyo y vuelvo a repetirlo, se agradece, pero a ellos, ¿quién los apoya en estas cuestiones? Yo sé que hay gente que se lo merece, ¿no? Porque hay gente que sí es acosador, que sí es violador, que sí, pero la gente que no lo es, que tiene pruebas de cómo comprobar que no es todo lo que les hacen o les dicen, ahí a ellos, ¿quién los protege? Ese es, bueno, perdón, creo que ya me salí del contexto, pero pues tengo esa curiosidad, tengo esa duda, esa inquietud hacia este tema, ¿no? No sé si ahí me Sí. podrían guiar o decir, pues algo, ¿no? Yo creo que sí podemos apoyar, podemos orientar, a reserva de lo que me diga Anita, pero podríamos platicarlo fuera de las sesiones y ver qué se puede, o cómo se puede apoyar, ¿o no, Anita? O cómo, ese sería inicialmente lo que podríamos hacer. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces igual y nos mandas un WhatsApp y ya lo checamos, lo platicamos y vemos en qué se te puede orientar o ayudar. ¿Te Ok, parece? muy amable. Gracias. Gracias, Esme. Lupita. Creo que los dos videos son bastante buenos, sin embargo, vemos en la universidad, ¿no? Si lo llevamos a la vida universitaria, seguimos viendo que efectivamente a la persona que a lo mejor es acosada laboralmente, es a la que cambian y siguen las autoridades estando ahí, ¿no? De alguna u otra forma, o el acosador. Y lo vemos constantemente, o sea, ahorita es como el RUM también, esta parte del convenio, que ojalá y muchas de las compañeras, porque hay muchos casos en nuestra universidad, donde han sufrido tanto hostigamiento como acoso, ¿no? Ya sea también jefas, ¿no? Pero en esta parte utilizar este convenio y a lo mejor poderle integrar algunas de las cosas que nos hicieran falta, y creo que es una
este curso es súper importante para que nosotros podamos como aportar, ¿no? Que sea algo que manejemos para nuestro sindicato, para nuestra universidad, y que de alguna u otra forma veamos que cuando un hombre también, de la misma forma que acaba de hablar nuestra compañera, también es pues llevado a una investigación o algo por un acoso o por un hostigamiento, esta parte, que ellos también hagan conciencia, ¿no? De esto. Hay muy pocos, creo que no conozco muchos casos de los que han sido acosados, pero sí sé que habemos mujeres en algún momento que también agredimos de esta forma, ¿no? Agredimos de esta forma a nuestros compañeros. Entonces, que este tipo de cosas no solo la veamos así, sino que traigamos casos prácticos aquí de lo que conocemos para que podamos analizarlos y que de alguna u otra forma nos quede mucho más claro qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las instancias que debemos de tocar y cuáles son los pasos a seguir. Porque a veces nada más nos quedamos en, pues me acuerdo que fue el video y tal, pero creo que se nos va a quedar mucho más cuando hablemos de casos prácticos, donde realmente pongamos esos ejemplos. Obvio, cambiamos nombres, cambiamos a lo mejor institución y todo el departamento o la dependencia donde se encuentren, pero sí llevarlos a la práctica para que nos queden mucho más claros y que podamos ejercer esta parte de observaciones o modificar este convenio para aportarlo y dejarlo ya bastante bien escrito para que nos avale a todos, ¿no? Digo, los hombres también son igual de importantes que nosotros como mujeres, pero también necesitamos la participación de ellos en este tipo de cursos para tener su punto de vista. Creo que tenemos 2 compañeros aquí, si no estoy viendo mal. A lo mejor haya alguien más en las redes, pero creo conveniente esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, gracias. Ruth. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto y claro. Ok. Sí, no activo el video por el ancho de banda. Sí, mira, entonces estoy entendiendo que la violencia laboral es un concepto muy general que va a abarcar al hostigamiento y al acoso sexual. Perdón, por alguna es- razón no te escuché lo que dijiste, discúlpame. Sí, ¿Me que puedes si repetir? la violencia laboral incluye al hostigamiento y al acoso sexual. Sí, sí. A Ok. los 2. Ajá. Y yo creo que a partir de eso, pues sí, ir entendiendo bien ese convenio y con los casos prácticos que menciona la compañera, nos va a ser más claro todo esta definición conceptual que se está abordando en el convenio 190. Ok, gracias, Ruth. Gracias. Gracias a ti. Ingrid. Ingrid. Creo que Ingrid ya se nos fue. No nos escucha. Betty, ya habías pasado, Betty, ¿no? Y ya serías Sí, la... pero tenía una duda. Ok. Un poco escuchando el caso de la compañera que intervino sobre su hijo, que mi duda es, ¿qué es lo que determina que, por ejemplo, se hagan estas sanciones a personas violentadoras? O sea, es decir, en este caso hay 2 personas que hicieron una denuncia y de acuerdo a esa denuncia se tomaron medidas, las medidas que la compañera ya narró, pero es cómo se prueban esas violencias que recibieron las compañeras para que o se odia secretamente al compañero, ¿no? Al que acusan de agredido, o las otras son unas mentirosas y el compañero se le odia secretamente, o cómo se decide, ¿no? Que realmente tiene una responsabilidad, porque si estamos hablando de 2 compañeras, pues a mí me parece que ahí hay un patrón, digo, no lo conozco y juzgo de lo que escucho, ¿no? Pero un poco sí me gustaría como saber
eso como es. Gracias. Mira, Betty, sí fuiste Betty, ¿verdad? De alguna forma tiene que haber evidencia de lo que está sucediendo. Sin embargo, muchas veces se toman algunas decisiones solamente como medida precautoria. En el caso del compañero, no sé cuál sea, habría que platicarlo y que lo definan y ver la forma en que se le puede apoyar. Pero muchas veces, o por lo menos aquí en el instituto donde yo estoy, he visto que a veces, principalmente cuando la violación es hacia una mujer o la violencia es hacia una mujer, actualmente se toma más como medida precautoria, no como ya acusarlo de lo que está pasando. Para que eso suceda tiene que haber más evidencia y tiene que haber, hay un protocolo que se tiene que seguir, un protocolo de la UNAM que se tiene que seguir para poder determinar algunas circunstancias. Entonces, no sé si con eso contesto un poquito lo que me estás preguntando. Gracias. Quisiera saber si pudiéramos tener acceso a esos protocolos o a los protocolos que usted subió para darles un vistazo y también hacia el otro. ¿El otro dónde lo encontramos? ¿El de la UNAM? ¿Cuál? Sí, el de la UNAM. Supongo que en la Defensoría, ¿verdad? Sí, ese está ahí. Ok. Existe el Gracias. otro que es del gobierno, que tienes acceso con el... Yo les voy a dar los links porque los tengo en la presentación y ya ustedes los pueden buscar, pero está en Google, lo puedes encontrar fácilmente. ¿Quién seguía? ¿Esmeralda? ¿Otra vez? ¿Esme? Sí, para responder a lo de la compañera, el primer caso fue porque a mi hijo le tocaba hacer, él es de intendencia, hacer los baños de mujeres. Entonces él entra y pregunta si está ocupado. Nadie le contesta. Volvió a preguntar, ¿está ocupado? Nadie le contesta. Entonces lo que él hace, pues es lógico, si no me contestan, no hay nadie. Meterse a hacer los baños. En eso, al momento de abrir las puertas para despapelar los baños, pues una puerta no abría, ¿no? Entonces él lo que hizo al momento de empujar y no abrir, pues salirse. Lógico que estaba ocupado, se sale. Entonces él fue y le dijo al jefe, es que yo pregunté si estaba ocupado y me dicen que no. Se mete una de las compañeras con la que él, pues trabajaban juntos y le dice, sí, hay una muchacha, está ocupado. Fue todo, ni siquiera se vieron porque, pues a final de cuentas, ella es ella en el baño. Cuando sale, pues mi hijo ni en cuenta. Entonces, les vuelvo a repetir, después de eso, que fueron casi 15 días o un poquito más, le notifican que tiene una denuncia por violación, que porque la quiso violar. En el acta que ella levanta, dice que fue en la cafetería del tercer piso, la cual la cafetería está en el primer nivel. Dice que rompió la puerta porque la forzó para que él entrara a quererla violar. Ninguna puerta estaba rota. Luego dijo que lo reconocía nada más por sus tenis que llevaba, ni siquiera lo vio físicamente. Entonces, esa fue lo que ella argumentó. Eso fue lo único. Ya después nosotros, ya haciendo investigaciones, resultó que era la novia de un estudiante de ahí que había ido, pero ya después ella ya no quiso ratificar. Y lo único que le dijeron en personal a él es, pues, discúlpanos. Pero por lo mientras, pues, a él lo castigaron, le días sin sueldo y todo eso. Entonces, ahí es donde, por eso es que yo digo, ahí cómo se trataría, ¿no? Porque aún yo siento que psicológicamente, pues, ahí a él lo están afectando al decir todo lo que están diciendo. De la segunda persona, era, pues desgraciadamente a veces somos tontos, era
pues su amante. Entonces él lo que ya no quiso estar con ella, ya no quiso seguir con la relación y ella fue que lo acusó de que la golpeaba, la tenía secuestrada, o sea, de muchas cosas, ¿no? E incluso la denuncia ya la hizo cibernética, cosa que ni siquiera fue directamente ante un juzgado. Cuando nosotros nos notifican, ese día él ya tenía orden de aprehensión, supuestamente él ya le había notificado, lo cual no era cierto. Cuando llegó esa notificación, yo hablé con unos abogados y me dijeron, ¿sabes qué? Que se presente porque ya tiene orden de aprehensión. Fuimos, la señorita, pues no se presentó la señora, estaba su abogada. Nosotros no llevábamos abogados. Por suerte le tocó a mi hijo una abogada muy bien preparada porque pues realmente él no llegó al reclusorio. Faltaron muchas pruebas para que él pudiera llegar al reclusorio, ¿no? Pero aún así todavía no está eximido. Le dijeron que pues ni volteara a verla, que ni siquiera se acercara, porque si volteaba aunque sea a verla, ella podía decir que la estaba viendo mal y iba directamente al reclusorio. Lo cual, vuelvo a repetir, a él varios doctores a mí me dijeron, pues es que cómo es posible que según, si nosotros hemos visto cómo ella le pega a tu hijo. Y no nada más los doctores, estudiantes, varias gente me decía, oye, Esmeralda, ¿qué se puede hacer? Es que esta mujer le pega a tu hijo, es que esta mujer le hace dramas a tu hijo. Vuelvo a repetir, aquí la cuestión fue de que él ya quiso terminar con ella, ya no quería nada con ella y decidió hacer eso. Incluso con los delegados le dijeron que sí quería hacer la denuncia ahí en la UNAM. La acompañaron nada más para que ella pues le dieran unos protocolos, pero ella nunca quiso hacer la denuncia. Pero pues después de que dijo que no, resultó que no la hizo en la UNAM, pero sí la hizo por fuera. Y ahí por fuera fue donde, o sea, ahorita estamos en audiencias y todo eso para deslindar todo lo que ella había dicho que él le había hecho. O sea, él de hecho, pues ahora sí que podrían decir, bueno, ella es la mamá y por eso lo está defendiendo. No, no es eso. Y no nada más con él, porque también nos pasó con un compañero ahí. O sea, nos ha pasado con compañeros hombres que la verdad, o sea, digo, no puede ser que nosotros como mujeres estemos abusando de ese apoyo que nos dan y tratar de lastimar a los compañeros que pues realmente no, ¿cómo se podría decir? Pues ahora sí que realmente no lo hacen, ¿no? O no son así, o no sé. Incluso, pues, mi hijo estaba pidiendo que se hiciera un estudio psicológico a los dos. Dice, pues que nos hagan un estudio psicológico para que vean quién es la del problema. Ok, muchas Entonces, gracias. Perdón, me termina, porque se nos está acabando el sí, tiempo. no, ya. ¿Ya? Y ya, creo que ya. Gracias. Ya, gracias. Bueno, pues queremos agradecerles mucho esta parte. Ahorita hará un comentario final Dulce. Si se dan cuenta, tenemos que tener muy claras las definiciones porque ese es el problema que estamos teniendo. La parte de no tener claras las definiciones nos limita a la hora de hacer una denuncia o podemos creer lo que no es o no creer lo que sí es. Entonces, la parte de las definiciones del convenio 190 es muy importante. Ustedes ya la leyeron hoy aquí y si se dan cuenta es una definición sumamente amplia y marca dos cosas que son indispensables para poder configurar la violencia. Una es que tenemos que considerar que son comportamientos y prácticas inaceptables o la amenaza de estas prácticas. Entonces, ya eso presupone la amenaza de que puede haber esta violencia, genera un ambiente laboral
que ya no es propicio y entonces esto señala el convenio. Entonces, fíjense bien, son los actos, son las prácticas, son los comportamientos, pero también la amenaza de ciertos comportamientos y prácticas. Y dos, define claramente el primer párrafo, el párrafo A, nos define que la violencia laboral se da en el mundo del trabajo. Este apartado A es integral, abarca a trabajadoras y trabajadores. Entonces, estos comportamientos pueden ser, por lo tanto, la víctima puede ser un hombre o una mujer. El convenio 190 es inclusivo en esta parte, porque habla de esa violencia laboral en el mundo del trabajo. Y el apartado B va a poner énfasis muy claro en la violencia y el acoso por razón de género. Aquí, esta segunda parte fue muy importante porque dentro del mundo del trabajo, las que más sufren violencia, de acuerdo a las estadísticas en todo el mundo, son las mujeres. Luego, entonces, la violencia de género queda establecida dentro de este convenio de una manera clara para ser atendida en este sentido. La segunda parte de esta definición nos va a decir sin perjuicio de las leyes nacionales. Y además, esto tiene que ver con que las leyes nacionales, por ejemplo, las nuestras, diferencian, como lo señaló Dulce, entre acoso y hostigamiento. El convenio 190 integra en acoso estas prácticas, las dos. Para el convenio 190 es acoso, que puede ser laboral o sexual, y lo maneja de manera o lo engloba en conjunto, pero nos remite a las leyes nacionales. Entonces, en el caso de México están perfectamente diferenciados y por eso es muy importante, porque a la hora en que nosotros hacemos un reclamo, una queja, una denuncia, tenemos que precisar exactamente dónde o argumentar dónde estamos sosteniendo la misma. Entonces, estas definiciones las tenemos que tener claras para los casos de denuncia. Los casos que hemos escuchado, bueno, los seguiremos comentando porque apenas vamos en definiciones, fíjense bien. Y entonces, yo lo que quiero que tengan claro es que estas definiciones amplias nos remiten a la legislación nacional. Y la legislación nacional, como también nos lo presentó Dulce, está en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí, por ejemplo, en la reforma del 2019, ustedes saben que hoy se divide en centros de conciliación y tribunales laborales. En el caso de denuncias de violencia sexual, no pasa por la cuestión de la conciliación, se va directamente a una demanda ante tribunales. ¿Por qué? Pues por la cuestión de la situación delicada de la víctima, y entonces esto es importante, o sea, todo lo que va a ser violencia de género no pasa por esa primera parte de conciliación. La violencia laboral sí. Entonces, ¿qué es cuando establecemos que el patrón no está cumpliendo con ambientes laborales libres de violencia? Y esa es una obligación de los patrones, llámese UNAM o llámese INA o llámese cada uno de las instituciones o los empresarios. Ellos son los responsables, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y sobre todo a la ley reglamentaria de seguridad y salud en el trabajo. En ese reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es federal, establece esa obligación, pero además pone sanciones a los patrones que no cumplen, de acuerdo a las quejas que se manifiesten. Entonces, esta atención, vamos a ir viendo, va a tener diversos niveles de atención, pero hay leyes que tenemos que tener muy presentes. Y para ello tiene que ver con estas definiciones ya locales de lo que es la violencia laboral. ¿Qué implica la violencia laboral? Implica la discriminación. Y por ahí nos decía una compañera, es que a unos les dan y a otros no. Lo que se está dando, se está enrareciendo el ambiente porque hay una discriminación. Y luego entonces, eso es violencia laboral. Ajá, vamos a tener el moving que nos decía Dulce, que es esta parte donde un grupo de compañeros del mismo nivel o de jefes, y ahí a lo mejor le resuena a Lupita, bueno, estos hacen acoso sobre una persona en particular con el objeto muchas veces de sacarla del área de trabajo.
¿no? Porque no comparte, porque no esto, y entonces se da una situación de moving, hay discriminación y puede haber otro tipo de violencias. Puede haber acoso laboral, que es el estar, decía Dulce, el estar dándole ahí, y eso afecta la salud. Y esa es la otra parte de la definición que yo quiero que nos llevemos, porque ahí habla de precisamente de la afectación, ¿no? que puede hacer a la víctima, es decir, a la o el trabajador en el ámbito de trabajo. Otra cosa que quería precisar, entonces ya tenemos estos tipos de violencia: la discriminación, el acoso y el acoso laboral, el acoso y el hostigamiento sexual y el moving. Y ahí vamos a encontrar la mayor parte de las violencias laborales. Las configuramos para poner una queja y entonces puede tener diversos niveles legales de que pueda ser atendida, ya sea dentro de la Ley Federal del Trabajo a través de la denuncia en el Centro de Conciliación y Registro Laboral o los tribunales, en la parte de utilizar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que llama al patrón a cumplir con ello. Y también tenemos las leyes contra la discriminación y también procede, ¿no? La cuestión de derechos humanos. Entonces, hay una serie de elementos que nos sirven para denunciar y buscar la justicia en nuestros ámbitos laborales. Sí es necesario crear redes y sí es necesario tener muy claro lo que decían las pruebas en el caso sobre todo de hostigamiento y acoso sexual. Acabamos de tener la reunión con Sayuri Herrera, que es la coordinadora de atención a delitos de género en la Ciudad de México, y ella decía, estos son delitos ocultos, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprueban los delitos ocultos? Si yo no tuve una cámara, si yo no tuve un video, la primera prueba que ha sido ya aceptada y está de alguna manera definida por la Suprema Corte de Justicia, es la parte que la primera prueba es la declaración de la víctima que contenga todos los elementos para ser creíble en la redacción de los hechos. Entonces, si esa primera acta contiene todos estos elementos jurídicos, esa es nuestra primera prueba en los casos de violencia de género, ¿no? De estas cuestiones que son ocultas. Y las demás también vamos a tener que crear protocolos para la violencia laboral, tomando en cuenta el cómo se va a atender. Efectivamente, tenemos que ver cuáles pueden ser los resultados de una denuncia de violencia laboral. Es la reubicación del agresor, es la reubicación de la víctima. ¿Qué procede? ¿Hay reparación del daño? Decían por ahí la parte de las medidas precautorias. Bueno, estas medidas preventivas obviamente van en dos niveles. Uno, para proteger a la víctima de que no tenga una revictimización y que no esté en riesgo, ¿no? En tanto se hace la investigación, y la parte de, bueno, pues tener bajo vigilancia al agresor o victimario o victimaria, ¿no? De ser el caso. Entonces, estas medidas precautorias se determinan en el caso de los protocolos de cada dependencia o de cada empresa y tienen que ser atendidas por los jefes correspondientes, ¿no? Ya decía por ahí Mar en el chat, pues son temporales, en lo que efectivamente se lleva a cabo la investigación, la sentencia y las medidas de solución. Y todo esto nosotros como trabajadores los tenemos que tomar para poder crear protocolos y poder crear acuerdos en las empresas para que se atienda de manera efectiva esta violencia. La norma 035, que ya estaremos poniéndosela por aquí en un anexo, ella nos establece todo lo que tiene que ver muchas veces con el acoso y el hostigamiento. Y ahí vamos a ver, decían por favor, el congelar a la gente. Bueno, esos son riesgos psicosociales. Y entonces también la norma nos va a remitir a hacer la denuncia a través del Reglamento de Salud en el Trabajo, y también hay sanción para los patrones. Entonces, el convenio 190 es una herramienta que engloba todo, pero que nos va a permitir hacer denuncias y protocolos tomando en cuenta toda la legislación referente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que vayamos revisando parte por parte del convenio, y entonces hoy lo que me gustaría mucho que se llevaran es
la cuestión de las definiciones. Y entonces pregúntense, ¿esto es violencia laboral? Esto es, a lo mejor hacemos una lista de diferentes, como nos dice el convenio, de diferentes comportamientos, prácticas y de la amenaza para ir haciendo todo nuestro propio catálogo de lo que podría ser violencia laboral. Como dice, podemos mencionar una larga lista sin ser excluyentes. O sea, puede haber algunas otras acciones que se nos pueden. Entonces, yo les decía, para ir terminando y cederle el uso de la voz a Dulce, que les dejamos por ahí que buscaran la película North Country o Tierra de Hombres, y esta habla de una situación donde vamos a ver acoso, hostigamiento, pero también un proceso de demanda, ¿no? Que va a ser importante hoy cómo podemos en un momento dado tener esta cuestión, porque además ya los tribunales pues ya no es solamente escritos, ¿no? Sino que ya hay audiencia. Entonces vamos a ir viendo, ojalá la puedan ver ya hacia el final y podamos hacer el análisis muy puntual, porque podemos tener muchos casos de aquí las que ustedes nos plantean, para ir deduciendo. Y sí, como decía Esmeralda, pues hoy en la cuestión, las denuncias de violencia en el ámbito del trabajo no excluyen que haya denuncias penales. Y no es una o es otra. O sea, alguien que sufre violencia efectivamente o que tiene elementos para argumentar que sufre violencia, pues lo puede presentar de manera administrativa en el centro de trabajo, lo puede presentar de manera penal en las instancias externas y lo puede presentar de manera laboral en la Secretaría del Trabajo Social. Pero además también lo puede presentar de manera sindical, ¿no? Y no se excluyen unas de otras. Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo vamos definiendo si una conducta presenta violencia? Pues esa es la cuestión de ir analizando, porque muchas acciones se habían normalizado como acciones normales de la vida cotidiana, ¿no? De cómo te saludan, de cómo te hablan, de cómo te discriminan por ser mujer, de cómo en el caso de género, de cómo te discriminan a hombres y a mujeres por tus estudios, por tu apariencia, ya decían, todo esto. Y todas estas situaciones, pues, van a repercutir en la salud de la víctima y, por lo tanto, se puede acreditar violencia laboral. Y sí existe, generalmente cuando estamos en la situación de un juicio, realmente nosotras, como que estamos defendiendo, nosotras ofrecemos las periciales, ¿no? O sea, no es decir, pedir que no las hagan, ¿no? Como una manera de decir no pasó, sino ofrecerlas nosotros para garantizar que no pasó. Entonces, esa es como la parte del procedimiento en un caso de defensa o de acusación, ¿no? Y bueno, ya me quedo aquí porque yo podría decirles muchas más cosas, pero bueno, les cedo el uso de la voz a Dulce para que haga su comentario final. Y por supuesto, si tienen alguno, ahorita pueden escribirlo en el chat, si tienen alguna duda adicional, y igual se las contestamos de manera directa. También les vamos a enviar la carpeta de los archivos. Se inscribieron algunas otras compañeras y compañeros, entonces no los mandamos hasta que tengamos ya nuestra inscripción. Tenemos, si se necesita el 80% para la constancia, entonces en la tercera clase cerramos ya las inscripciones, ya para efectos de constancia, y ahí ya tenemos nuestra base para enviarles todos los archivos. Ahorita les compartí un trabajo que vamos a presentar y donde está contemplado todo este análisis y desde diferentes visiones, que es el convenio 190 ratificado que elaboró la Red de Mujeres Sindicalistas, nuestra compañera Claudia Domínguez, y que vamos a presentar en vivo, que espero que todas y todos nos acompañen, para ahí hacer los comentarios pertinentes, y va a ser el final de este curso. Y bueno, creo que más. Hay algunos saludos y comentarios en Facebook. Les agradecemos mucho. Y nos plantean algunos casos. Y efectivamente, como dice nuestro compañero Juan Carlos Martínez, hoy el convenio 190 nos va a ayudar para dar garantías de dignidad en todos los centros de trabajo. Y esto tiene que ser un gran compromiso en nuestro sindicato, en nuestros sindicatos,
y en nuestras instituciones. Y bueno, pues agradecemos los comentarios de Calcuta Rodríguez, de Karina Olmos, el tema de Patti Almar, y que son por aquí los que veo ahorita, ¿no? Pero bueno, a todos los que no leímos ahorita en la plataforma, pues les agradecemos mucho su presencia y nos estamos yendo. Nos vemos el próximo lunes. Si tienen preguntas, apúntenlas y al inicio de la sesión haremos una de preguntas y comentarios para iniciar la siguiente sesión. Muchas gracias y buenas noches. Adelante, Dulce, para que despidas nuestra sesión. Pues nada más agradecerle su tiempo. Espero que haya quedado claro. Gracias, Anita, por complementar y por enseñarnos todos los días. Muchísimas gracias a todas y que pasen una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Listo? Gracias. Ya se nos fueron las que salen. Ah, bueno, Mar no se ha ido. Hola, Mar. Pero tú estás grabando, ¿no? No, ya no. Ya ¿No? estamos. Ah, espérame, deja, si tienes razón, la grabación.